porque así después podemos pasar al tema del registro de viviendas, ¿no? Sí. Para una duda uso solamente. El récord de turístico, cruceros sí. fue no histórico. Te lo aclaraba en el corte. El récord de cruceros en 8 años. El crucerismo fue de las actividades que mayor cayó y que tuvo una recuperación asombrosa al punto que tenemos récord de cruceros desde hace 9 años que no hay tantos cruceros como ahora. Bien. Sí, pregunta, se dijo como al pasar, pero creo que es importante recordarlo que esta fue una de las actividades más golpeadas por la pandemia. Claro. ¿Cuántas temporadas como esta, sé que los números todavía no están, pero me imagino que eso es una preocupación, son necesarias para recuperar aquello que se perdió, para dejar de dar ayudas especiales al sector si es que todavía permanecen algunas? ¿Se ha pasado línea en ese sentido? No, imposible pasar línea, pero les voy a dar un dato significativo. No necesariamente algunas empresas perdieron, porque fue tal el apoyo que le dio este gobierno a todas las empresas de turismo, que el buque insignia, digamos, del turismo uruguayo, que es el Hotel Enjoy, pudo en plena pandemia firmar un convenio con su personal de largo aliento por varios años. Bueno, pero convengamos que no es la No generalidad todos de los tienen el emprendimientos casino como el turísticos del Enjoy, país, ¿no? Convengamos que lo que tuvo el Hotel Enjoy lo tuvieron todos los Sí, pero no emprendimientos. todos la tienen un espalda que casino, tiene Monseñor. una cadena internacional no es la misma que puede tener un emprendimiento. Se lo Y cambio. el casino es un atractivo. Se lo cambio. La cantidad de pérdida que podía tener una empresa como esa con 2.000 funcionarios es impresionante y era inconmensurable. Entonces el gobierno ayudó a todo el mundo por igual. ¿Y saben cómo terminó? El Hotel Enjoy declaró utilidades antes de impuestos. No voy a utilizar más la palabra récord, que eso a algunos le da como urticaria. La mayor cantidad de utilidades antes de impuestos de toda su historia, inclusive de cuando eran Conrad, que una semana traían a Liza Minnelli, a la otra a Luis Miguel. Pero las y agencias demás. de viaje, esas camionetas que usted mencionaba, ¿tuvieron una situación similar a la de... Al contrario, las agencias de viaje y las inmobiliarias fueron las que más sufrieron porque no había ni cruceros ni había viajes para vender, pero todas tuvieron la gente en seguro de desempleo. En el caso de las camionetas que eran prácticamente unipersonales, se les dio ayuda para suplir eso. Y ¿No quedó nadie por el realmente- camino? ¿Cómo? ¿No quedó nadie por el camino? A ver, seguramente. ¿Saben quién quedó en el camino? Vamos a decirlo porque eso sirve. Aquellos que no estaban registrados ante el Ministerio de Turismo. Porque nosotros no podíamos utilizar la plata de todos los uruguayos para alguien que estaba en la informalidad. ¿Y saben lo que propició la pandemia dentro de todo lo malo que nos trajo? Que una cantidad de gente entendió la necesidad de estar dentro de la formalidad, registrado dentro del Ministerio de Turismo, que Marguerite quiere que nos exista. Y que es fundamental para auxiliar en esos casos y para promocionar, porque nosotros no podemos promocionar al que no está registrado, y el que no está registrado, si no hay, o está registrado o no está registrado, no puede ser promocionado si no hay Ministerio de Turismo. Sobre la última, o la primera pregunta, creo, de Verónica. Algunos analistas sí aventuran una fecha como para hablar de recuperación total del Sí, bueno, sector, hasta acá llegamos. 2026. Sí, se habló primero, Victoria, y esto lo hacíamos por Zoom con las autoridades del turismo, más de 45 autoridades manteníamos mensualmente, ministros, subsecretarios de toda América Latina, con gente de OEA, con gente de ONU, con gente que estaba a nivel global y que nos iban diciendo las tendencias en otros, digamos, continentes. Bueno, en América Latina, que eran reuniones permanentes, nosotros preveíamos una recuperación primaria en el 2024. Y después, así paulatinamente, en crecimiento. Hubieron actividades, como le decía hoy Alfredo, como el crucerismo, que nos sorprendieron. ¿Quién iba a pensar? Pues nadie quería subir un crucero. Acuérdense de Greg Mortimer. Sin embargo, la gente de Greg Mortimer, y a mí me tocó recibir al señor este que besó el suelo, que fue una emoción tremenda para él y para mí, que me tocó ir a llevarle una bandera, apenas llegó, que fue a cenar a la Rambla, y el hombre estaba sorprendido. Es más, nos estábamos sacando fotos, había ido a un canal de televisión, creo que era y me pedía que yo le mandara las fotos. El hombre no tenía idea de la dimensión que iba a tener después de su visita. Todos, o casi todos, volvieron y terminaron ese viaje de alguna manera épico que habían iniciado y que se había visto interrumpido nada menos por una tragedia como esa. Fernanda.
Sin entrar en la polémica de la existencia o no del Ministerio de Turismo, yo sí creo que los gobernantes del Ministerio de Turismo y del que sea tienen la obligación de estar en el territorio. Yo creo que Uruguay, más allá de sus políticas públicas, más allá de ayudas económicas, es su cultura y es sus costumbres, y necesariamente un gobernante tiene que estar en territorio con su gente para saber qué es lo que cada departamento necesita, porque tenemos 19 realidades diferentes. Eso, por lo que habían comentado, no quería dejarlo pasar. Con lo que usted estaba comentando, bueno, vamos a esperar nosotros también las cifras oficiales que se plantean. Creo que ya lo que usted está diciendo son buenas noticias para el país, más allá de que para algunos las buenas noticias puedan no celebrarse, que es difícil de entenderlo, pero fuimos testigos todos a principio de la temporada de aquellos que, bueno, que parecían no alegrarse de lo que podía llegar a ser bueno, pero eso que se lo quede en ellos. Lo que yo le quería preguntar, esta temporada o estos números que parecen muy positivos, ¿están enmarcados también en una estrategia más allá de la temporada de verano? En esto que hemos visto, ¿no?, durante la pandemia, el desarrollo del turismo interno, de distintas ofertas dentro del país, a mediano y largo plazo, creo que puede ser también una buena, si bien Vero decía y Verónica también, bueno, ¿cuál va a ser el plazo para que el turismo, que fue un sector que se vio muy golpeado, se recupere? Quizá en el trabajo del Ministerio de Turismo que hemos visto durante todo el año, no solo en verano, se puede haber amortizado un poco también. Muy bien, en primer lugar coincido totalmente contigo en estar en territorio. En un país centralista como este, qué mejor cosa que las autoridades del turismo estemos donde tenemos que estar, que es en los 19 departamentos. Eso es fundamental. Segundo, toda la planificación que se ha hecho se ha visto también favorecida por un factor fundamental. En estos momentos, los uruguayos, todos, votemos lo que votemos, pensemos lo que pensemos, tenemos en dólares el ingreso promedio más alto. ¿Qué es lo que explica la cantidad de gente que sale al exterior? Y además, en plena pandemia, y ahí contesto gran parte de tu pregunta, hubieron lugares como Colonia del Sacramento que cuadruplicaron su turismo interno. Claro, ahí la contestación era, bueno, pues eso se puede salir del país. Claro, sí. Pero bueno, la gente redescubrió Colonia, Colonia sigue teniendo... No es que cayó después eso. 4 veces más, no, es imposible mantenerlo del turismo interno. Claro. Pero ahora está abierto y vuelven los argentinos. Y vaya que están volviendo. Y los uruguayos están repitiéndose porque redescubrieron un departamento o descubrieron que quizás nunca habían visitado. La ruta del vino que hablábamos fuera de micrófono hoy, en Carmelo y Colonia, es estupenda. Lugares como Campo Tinto, El Legado, un emprendimiento familiar que realmente está haciendo esfuerzos enormes por sacar buenos vinos. Podría seguir nombrando, Narbona, perdónenme los que me olvido, pero hay no menos de 12 a 15 bodegas de ese tipo. Irurtia, vaya que es tradicional. ¿Saben lo que tienen además? Algo fundamental para una ruta del vino. Tienen el primer bus del vino. Te sacan de tu hotel, te llevan a la bodega, comés tranquilo, tomás alguna copa y ahí se acaba la polémica de una copa más, una copa menos, si podemos tomar, si no podemos tomar. El desarrollo del turismo enológico, cuyo congreso mundial se va a hacer ahora, no recuerdo en qué mes, pero es en el segundo semestre, vamos a hacer acá en Uruguay, está teniendo un desarrollo importantísimo. Y esa gente que hoy está saliendo al exterior, cosa que también nos alegra porque el poder adquisitivo de los uruguayos nos permite hoy ir a toda la región e incluso al Caribe. Lo que se quejan hoy las agencias de viaje, y vuelvo a la pregunta tuya, que no tenían que vender, hoy tampoco tienen que vender, pues ya vendieron todo. Y nos dicen, queremos tener más. Quisiéramos tener más conectividad. Y están vendiendo a tarifas que en algunos casos duplican las anteriores a la pandemia. Están ganando mucho dinero y nos alegramos porque ahí es donde viene esa recuperación de la que todos hablan. Y en todo esto, y se me va a perdonar de alguna manera, no quiero que esto pase como autocomplacencia, pero todo esto está de alguna forma manejado, monitoreado. A toda esa gente la hemos escuchado durante estos 3 años, hemos trabajado codo a codo. ¿En dónde? En el Ministerio de Turismo. Acá me acotan desde La Valleja también lo que ha impactado el crecimiento desde el turismo interno en lo que han sido los emprendimientos y las inversiones como departamento también exitoso en ese sentido. Fue impresionante la cantidad de lugares que hay en todas las sierras para ir a
a almorzar, por ejemplo, o a conocer. Salgamos de lo tradicional que todos conocemos. Se viene el lanzamiento ahora, ¿no? El parque de Minas, de la UTE, como le quieran llamar, el Salus, todos esos lugares típicos que se pueden visitar. Pero hay cantidad de lugares de una originalidad. Bueno, hablemos del Ventorrillo de la Buenavista, tan tradicional, donde se pueden comer pescados y todo tipo de preparaciones de altísimo nivel. Lo digo porque les debo una visita adicional, yo ya estuve allí con ellos. Pienso volver a un lugar mágico y típico del Uruguay, además arquitectónicamente hablando, unas joyas de las que tenemos. Y restaurantes, en algunos casos, hay uno que no me acuerdo cómo se llama, que es un vagón de tren. El salto del penitente, por ahí es. Cerca del Salto del Penitente, el vagón del tren, el otro restaurante lugar es el para penitente. destacar. El penitente, antes de llegar al penitente ahí, a mano derecha. Sí, sí, Yo no he podido ir a todos lados, la verdad. Ese lugar es Quisiera, una maravilla. pero Divino. Me falta todavía lugares que recorrer. Bien, ¿podemos ir a los registros de este proyecto de ley antes que se nos vaya el tiempo? Estación penitente. Un proyecto para registrar, corríjame, ¿no? Pero tengo entendido que es un registro de viviendas que se alquilan para turismo. Suena a pedido de hoteleros, ¿no? Sí, esto es un reclamo largamente esperado de los operadores turísticos registrados, aquellos que pagan impuestos, que tienen bomberos, que tienen regulado todo ante la intendencia, la respectiva intendencia. ¿Qué pasa? Muchas veces tienen la competencia desleal de lugares que se alquilan consuetudinariamente a lo largo de todo un año. Y hay algunas personas que tienen incluso 15, 20 propiedades. Eso es lo que más se quiere atacar. Pero el proyecto es muy complejo para explicarlo brevemente. De todas maneras, esto va a aquella persona o personas que alquilan sus viviendas durante todo el año pero consuetudinariamente. seguramente tengan que pagar IRPF por alquiler. Ahí está. La idea, ¿cuál es en este caso? Regularlo como vivienda turística, que estén sujetos a estar registrados tanto en el Ministerio de Turismo como en la respectiva intendencia, y eso va a evitar que puedan hacer una competencia desleal con los hoteleros, porque venden igual que los hoteleros. El tema de alquileres y IRPF, estamos hablando de alquileres de una determinada cantidad de días. Acá hay gente que alquila por 2 noches, pero a lo largo, de repente, de todo el año. Y hay gente... por las aplicaciones. Por las aplicaciones. Bueno, eso es lo que está de fondo, las aplicaciones. Ahí está. Hace 10 años no existían las aplicaciones. Hoy existen y prácticamente permiten que una persona sentada en su auto, viendo el lugar que va a alquilar, pueda hacer la reserva, le da el confirmado, se bajan y tienen el lugar para alquilar. Eso, obviamente, en los lugares de altísima competencia, volvemos siempre a Punta del Este, volvemos a algunos lugares de Rocha, de Colonia, es una competencia desleal porque no están regulados, no cumplen absolutamente con ninguna norma, ni pagan impuestos, y lo que se trata a través de este proyecto... Y si fuera alguien que paga impuestos, por ejemplo, que está todo reglamentado y alquila y paga el IRPF por alquiler, ¿tendría además que pagar otra cosa más? A ver, repito, si tú alquilás por un mes tu vivienda... No importa por cuánto. Bueno. Mientras tú pagues el impuesto que corresponde... No, importa. A ver. Porque si tú a lo largo de todo un año alquilás 2 días, 3 días, 5 días, te convertís en una vivienda de uso turístico. Es esa la definición. Aparece ahí una definición. Claro, si tú la señora que tiene su casita en la playa y que dice, bueno, la sierra, dice, no, yo la voy a alquilar en los primeros 15 días de enero, Semana Santa. También sería me alojo en la casa de mi hija. Turísticos. No, eso no va a ser posible de pagar absolutamente nada de lo que ya normalmente debe pagar, que es el IRPF. Entonces, no entiendo lo que cambia los 2 días o 3 días. Claro, Victoria, la misma casa que se alquila todo el año a través de las aplicaciones. Tal vez lo que no se entiende fácilmente es qué ventaja, qué incentivo se le va a dar o qué castigo, porque si no seguirían donde están. Es muy difícil controlar las redes, controlar la conexión. ¿Cómo se va a llevar adelante eso? A través del registro se les da un número. Claro, pero ¿qué lleva a que estas propiedades que hoy no están registradas en nada, que no pagan ningún impuesto respecto al turismo, se registren? La obligación de registrarse si se venden a través de las aplicaciones. ¿Y cuál va a ser la sanción si usted no se registra? Y se van a establecer en la ley que justamente tiene
iniciativa del Poder Ejecutivo que entró al Parlamento y que va a ser discutida. Ahí van a pasar todas las lineales del turismo, vamos a ser nosotros, se van a hacer las modificaciones, pero para explicarlo brevemente, van a tener un número. Si no tienen un número, no pueden salir en las aplicaciones ofreciéndose. Perfecto. Bien, una pregunta, y esto por desconocimiento. ¿Está regulado que las inmobiliarias acepten como forma de pago tarjeta de crédito, efectivo, que sí, que no, o corre por independencia y libertad de la inmobiliaria? No, a ver, está regulado por DGI las formas de pago. No, pero por ejemplo, una persona quiso alquilar... Está regulado, por ejemplo, que las inmobiliarias normalmente son receptoras del IRPF y lo tienen que trasladar justamente a economía. No, pero eso ahora, sí. mediante un decreto, se les eximió de esa obligatoriedad, si no me equivoco, hasta el 28 de febrero, o hasta el 30 de abril, una de esas dos fechas, y después vuelven nuevamente a estar obligadas a ser receptores de ese IRPF. Bien, lo preguntó en concreto un caso, ¿no? Una persona que alquiló y quiso pagar con tarjeta de crédito para obtener el descuento del IVA que después viene cuando sale la tarjeta, y la inmobiliaria no aceptó, con lo cual la persona tuvo que pagar en efectivo y no pudo hacer uso de ese descuento. Bueno, si no me equivoco, en general, ¿está en regla eso o no? Todos los comercios deberían aceptar la tarjeta de débito. Si no me equivoco, evidentemente entenderán que no es un tema de mi especialidad, pero obviamente, conocidas las reglas anteriormente, si la persona que está alquilando determinó que no acepta ese tipo de pago, también puede ser aceptable si la otra persona acepta ir a alquilarle y pagar de otra forma. En el momento me parece una desproporción, pero repito, no es un tema que en estos momentos yo les pueda responder. Creo que todos los comercios, o en general, deberían aceptar el débito, porque es una forma de pago muy simple, que además tiene ventajas que obviamente la persona que adquiere o que compra tiene derecho a obtener. Bien, Fernando. Sí, una pregunta con respecto al proyecto también, porque no entiendo bien a quién beneficia. ¿Al usuario? Seguramente no. Me da la sensación de que es como Uber, ¿no? Vino Uber, claro, era barato, estaba lleno de autos, un servicio bárbaro, el Estado le puso la pata arriba, chao, el Uber es carísimo. Bueno, había que proteger a los taxistas. Bueno, por eso. Y acá, ¿a quién estamos? Digo, el beneficio... ¿De quién se busca? ¿El beneficio de quién? ¿Busca el legislador o el gobernante? Se quiere evitar la competencia desleal. Bueno, la competencia desleal es la competencia que nos favorece a los usuarios. La competencia desleal, ¿para quién? Para el que tiene un taxi o el que tiene una inmobiliaria y tiene inmuebles para alquilar. Yo le pregunto, porque la ley normalmente debe estar orientada hacia beneficiar a la mayor cantidad de la población, ¿no? Hoy me ha tocado discrepar con usted. Sí, pero normalmente, porque a mí el papel del Estado controlando y regulando, me parece que es una intromisión en la libertad de empresa y en la libertad privada. Yo digo que regule, sí, mirá, lo tenés que hacer de esta manera. Ahora, después no me meto más, ¿no? Después no me meto más y negociá vos. Yo tengo una casa y quiero alquilarla, ¿por qué tengo que pasar para pagarle impuestos al Estado y no sé qué? La alquilo, tengo que pasar por una inmobiliaria a dejarle el 3% y no sé cuánto. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué? Bueno, es una pregunta filosófica. Yo sé que el Uruguay funciona así y que va a estar todo regulado, la maraña. Yo pensé que era un concepto solo ballista, pero obviamente los blancos también tienen un concepto parecido del Estado arriba y controlador. Y el Estado arriba y controlador lo único que hace es perjudicarnos a los usuarios. Yo diría que Marguerite lo lleva a una situación muy ideal, en un mundo que nadie paga ni nadie se hace responsable de nada. Nadie paga, no. Sería divino. No, paga el que compra y paga el que vende. Y además que viviéramos todos fabuloso y no, Monseño, no me ridiculice porque usted sabe. Ideal. No, permítame contestar. Sí, pero no me ridiculice porque está bien. Yo no lo ridiculizo. Sí, está diciendo un mundo ideal de fantasía. Ridiculizo la situación. Pero el mundo ideal es que yo tengo un bien y él lo quiere comprar y yo se lo vendo. Yo le voy a contestar su pregunta. Su pregunta fue ¿a quién beneficia?
beneficia justamente al usuario. Usted nunca ha oído hablar que estafaron a una persona porque llegó a un apartamento y ese apartamento no existía, o le alquilaron y le sacaron $3.000, $4.000 un lugar que no existía, muchas veces, o que le mostraron fotos que no eran reales, Cierto. o que le mostraron fotos sacadas con un gran angular en una habitación que no cabe ni un niño de 3 años y tenía que dormir 4 personas. Lo escuché muchas veces. Eso pasa. Sí, pasa. En consecuencia, beneficia increíblemente al usuario. Y para eso están los gobiernos, para eso están los estados, para eso están los ministerios, y tenemos que aplicar leyes, normas, y definitivamente el que se beneficia al final de todo es el usuario, que quiere también cumplir con las normas. A propósito de eso, Bueno, es ¿qué una ha lectura pasado con la rara, empresa, pero- con los damnificados por la empresa Transhotel, una empresa que estaba regulada, el ministerio estaba allí y, bueno, son muchas las personas que todavía no han recibido ningún resarcimiento al respecto, ¿no? Lo de la empresa Transhotel ha sido realmente algo que va a ser recordable dentro de los temas del turismo en general. La lógica indicaba qué pasaba, que operadores se registraban en el Ministerio de Turismo, ponen una garantía que no es poca en el caso de Transhotel, grosso modo, pues están unidades indexadas, son $180.000. La empresa Transhotel era una empresa que empezó muy chiquita, su propietario compró una camioneta, recuerdo el día que la compró y recuerdo haberlo visto manejar, y se convirtió en una empresa de las más grandes del país. Compró ómnibus, realmente en 30 años desde que compró esa camioneta desarrolló un tipo de turismo que realmente todos lo veíamos con satisfacción porque sabíamos que era una persona trabajadora. Lamentablemente, las circunstancias, probablemente de la pandemia, él era un prestador de servicio, le vendía servicio a los cruceros, vendía excursiones, City Tour, e hizo que tuviera un planchazo en materia de facturación, y cuando llega a nosotros, en el Ministerio de Turismo, ese señor que vino a dar la cara y se reunió conmigo, él tenía presentado un pedido de crédito ante el Banco República, no tenía ninguna denuncia y tenía en 2 bancos, tanto como el Banco República como en otro que trabajaba, toda su situación regularizada como para poder obtener un crédito. Lamentablemente, a la luz de los hechos, llegaron denuncias, nosotros tuvimos que notificar justamente al Banco República y ese crédito no se le otorgó. A la luz de los hechos, debo decir que lamentablemente, hoy viendo la cantidad, ¿verdad?, de damnificados, evidentemente no se lograba Pero tapar con eso. allí no falló entonces esa regulación, porque teníamos una garantía que usted sitúa en $180.000 y se habla de millones de dólares de damnificados. No. A ver, O sea, el señor, perdón, mirado de afuera, venía haciendo la bicicleta hace demasiado tiempo. visto de afuera, sí, porque además... Y bueno, eso ya descalifica Pero al gran señor trabajador el día tan que noble. sale a la luz la problemática Y al gran hermano del señor, controlador también. que increíblemente sale a la luz con una gente que él ya había arreglado su tema. Porque él empezó a vender bienes. No solamente son $180.000 lo que está respondiendo. Acá está respondiendo toda su empresa, sus ómnibus, todo lo que tiene, que no es poco. Claro, ¿no? pero se Sabemos llegó a una cuánto es. situación que me imagino que ningún Ministerio de Turismo quiere, que es el perjuicio que genera sobre las fuentes laborales, sobre la imagen del país incluso. Entonces, Cabe una ahí pregunta. yo creo que, visto desde afuera quienes no conocemos, hay una regulación que no fue acompañando el desarrollo de lo que estaba sucediendo en esta empresa. No, fue acompañando, y yo estaba de ministro ese día y a mí me toca firmar la primera inspección de las 3 obligatorias que tenemos que hacer. Y firmé a las 3:30 de la tarde, los choferes y demás del ministerio ya estaban yéndose, yo puse mi chofer a disposición para que llevara a los inspectores, para que se hiciera en forma inmediata la primera de las 3 inspecciones. Claro, pero ya o sea, desde el existía Ministerio de ya Turismo... existía una incapacidad de responder. Y... No, ¿cómo? Si, cuando nosotros no tenemos conocimiento de un hecho, no podemos actuar. Apenas tenemos conocimiento de un hecho, y repito lo que dije al principio, tuvimos conocimiento de un hecho cuando el señor estaba gestionando esos préstamos que casi seguramente hubieran sido otorgados si no tenía la denuncia del Ministerio de Turismo. Ahora, una vez que la tuvo, a las pruebas me remito, nosotros actuamos como debíamos actuar, me tocó a mí, lo hice con total responsabilidad y seriedad porque conocía justamente la historia de esa empresa, pero no podía evadir la responsabilidad que me tocaba como ministro interino de Turismo. Bueno, muy bien.
tenemos que despedirlo. No sé si alguien quiere agregar alguna cosa más. Yo quisiera, Victoria, despedirme, exprimido como me voy hoy, Quisiera hacer una preguntita más. de tanta interacción positiva. Realmente siempre es un gusto venir acá porque sé la llegada que tiene el programa. Quisiera saludar, no sé dónde está la cámara, pero siempre nos toma directo, a todos y cada uno de los uruguayos que están vacacionando dentro del país y fuera del país. A todos y cada uno de los extranjeros, pero fundamentalmente a los trabajadores del turismo. Aquellos que la pasaron mal durante la pandemia, que saben que tuvieron la puerta del Ministerio abierta siempre, bueno, ahora más que nunca la van a tener. Esperemos que todo esto no solo sea la recuperación del turismo, sino la situación de la normalidad a nivel global y fundamentalmente acá en el Uruguay. Una última antes de despedirlo, ministro, porque es un mensaje que llega y que tal vez está bueno que se tenga en cuenta, más cuando se pongan a estudiar el proyecto, ¿no?, de ley. El 80% de la población de San Gregorio, por ejemplo, durante la temporada de verano, se van al fondo o a la casa de algún familiar y alquila su casa que tiene al día para hacer algún pesito durante 2 meses. No creo que sea justo sacarle a ellos, matan a ese pueblo. Lo mismo pasa en Iporá, en Boca del Cufré, lo mismo pasa en todos los la balnearios. Península Dorada, San Gregorio Sí, de Polanco. qué belleza de Espero lugar. pasar por allí en los próximos días antes de la Patria Gaucha. No va a pasar, lamentablemente no va a pasar. Ojalá San Gregorio de Polanco pudiera alquilar sus viviendas todo el año. Sabemos que no pasa. No va a pasar, ¿qué quiere decir? No va a estar en el registro. Obviamente, Bien. no van a aplicar para estar dentro de esta Está, ley, bien, porque bien. alquilan, como ellos lo dicen, en Está. determinadas temporadas muy puntuales. Además, San Gregorio de Que quede- Polanco... está bueno justo- eso, que quede tranquilidad para quienes han implementado esa Digámoslo- modalidad, Digámoslo a la aprovechando inversa, momentos, ¿no? Victoria, ¿Para a la quién es? inversa. ¿Para Punta del Este? Ojalá que en todos los departamentos La ley haya Punta del Este. casas que se sumen a la actividad hotelera cuando tienen los carnavales de Artigas, de Melo, de 33, de donde sea. Bien. Ojalá que la Patria Gaucha se llene de gente porque está alojada en determinadas casas particulares. Ojalá. Y que San Gregorio de Polanco, que es un lugar que conocí hace muchos años y vuelvo a querer ver muy prontito, tenga gente como la que tuvo este verano, que tuviera un verano récord. Y salió la palabra. Verano récord. Monseñor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y venimos con otros temas.